Así todos de pie para honrar y reverenciar la lectura de la palabra de nuestro buen Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, misericordioso, grande y lleno de bondad y compasión. A ti, bendito Señor, venimos en oración y en súplica para rogar tu misericordia y abundante gracia y favor para nosotros el día de hoy. Nos hemos reunido aquí en tu nombre, Señor, para darte a ti honra, gloria y honor. Tú eres quien merece el honor, la alabanza, la adoración, y a ti, Señor, la atribuimos. Así, Señor, venimos en ruego y súplica el día de hoy delante de ti, en este día santo que tú has santificado en medio de tu asamblea para ti, bendito Dios. Y en el nombre de Cristo te rogamos, por sus méritos y obediencia, te rogamos que nos concedas el entendimiento de tu palabra. Y ahora que tu palabra ha de ser predicada, te rogamos, bendito Señor, que la luz venga a nuestro entendimiento, pero no solo para iluminar nuestra capacidad intelectual, sino también para calentar nuestros afectos y así consecuentemente movernos a vivir para ti, para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual fuimos hechos aceptos en Cristo, en el amado. Esto rogamos, Señor, que concedas a este tu pueblo que escucha tu palabra un corazón dócil y un oído presto a escuchar y recibir tu palabra. Pero también rogamos por mi propia persona, como instructor de tu palabra, como pastor, como predicador. Señor, que mi predicación pueda ser ungida en el poder de tu Espíritu Santo. Que no, Señor, obedezca a otra cosa que a tu Santo Espíritu, y dejándome guiar por tus escrituras y utilizándolo de manera adecuada, trazándola de manera correcta, pueda, Señor, guiar a mis hermanos a tener un mejor entendimiento de estas altas cosas que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdame, Señor, para no desviarme ni a izquierda ni a derecha, sino dar gloria a tu nombre y provecho a mis hermanos por medio de la predicación de tu palabra. Reprende a todo corazón, incluido el mío, que no esté en este momento, Señor, abrazado en concentración a ti, con el deseo profundo de conocerte más, para amarte más y adorarte mejor. Te rogamos estas cosas como entendemos el fin de tener una buena teología, un correcto entendimiento de las Escrituras, es poder adorarte mejor a ti, Señor. Así que guíanos en este fin y objetivo, Señor, porque no queremos comprender mejor las cosas para quedar como inertes o estériles en nuestra vida, sino que queremos comprender mejor para poder adorarte mejor, para vivir una vida que sea para tu honra y tu gloria. Estas cosas rogamos por esta iglesia y por todos aquellos que habrán de escuchar por otros medios esta enseñanza también. En Cristo Jesús elevamos nuestra oración a ti, bendito Padre Celestial. Amén. ¿Puede sentarse, mis hermanos? En nuestra serie acerca de la teología pactual reformada, o la teología del pacto en la tradición reformada, hemos venido estudiando los pactos que encontramos en las Escrituras. El primer pacto que estuvimos estudiando fue el pacto de la redención, ¿cierto? Es un pacto hecho en la eternidad. ¿Entre quiénes? Entre las personas que conforman o que son la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el pacto del cual fluye, por supuesto, al final de cuentas, el pacto de gracia y últimamente el nuevo pacto en Cristo Jesús. El hombre puede llegar a ser redimido por causa de que Dios se propuso en sí mismo redimir al hombre pecador. Así que eso fue lo que estuvimos viendo en el pacto de redención. Estuvimos viendo también la semana pasada el pacto de obras.
la semana pasada. Un pacto ahora no hecho entre las personas de la Trinidad, sino entre Dios y el ser humano, cuando aún no estaba en condición caída, condición pecaminosa. El pacto llamado también de la creación, el pacto de obras o pacto de la creación. Y estuvimos viendo, por supuesto, cómo este pacto de obras traía a nuestro entendimiento que Adán, siendo representante federal de la creación, cabeza de la creación, representando a la humanidad, debía obedecer perfectamente los mandamientos del Señor, lo que Dios le había comandado en su momento en el Edén, y entonces, después de ello, recibir para sí y su descendencia la justicia de la vida imperecedera, de la vida eterna, la gloria, ¿ok? Había una promesa escatológica en el cumplimiento o la obediencia de ese pacto de obras. Pero lo que sucedió, y fue lo que vimos, fue que el hombre quebrantó el pacto de obras desobedeciendo a Dios. Y en vez de tener vida, contrario a eso, ¿qué tuvo como consecuencia? ¿Qué tuvo, hermano, como consecuencia en vez de la vida? Y desde allí, por supuesto, la paga del pecado es muerte. Y el día de hoy vamos a estar viendo el pacto de gracia. Ese es el pacto que vamos a estar viendo el día de hoy. Y es un tema sumamente apasionante. Yo realmente no creo que pueda abarcarlo absolutamente todo en el día de hoy, pero sí al menos quiero tratar de poder engrosar, si Dios quisiera, le pudiera usarme para esto, engrosar nuestro entendimiento y vamos a decir, hacer arder nuestros afectos por medio de esta enseñanza. Hacerlos arder de amor, quiero decir, de amor por nuestro Señor y su bendita gracia con la cual nos ha arropado y nos ha salvado para Él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tomamos la lectura inicial en Génesis capítulo 3, versículo 15? Lo primero que he de acotar o de explicar es que hay muchos otros textos que son también un poco más explícitos acerca del pacto de gracia y de las características de esa gracia del Señor en ese pacto que este texto. Pero este texto es conocido como la primera promesa del pacto de gracia. Esta es la promesa inaugural del pacto de gracia. Más adelante, en el desarrollo progresivo de la voluntad del Señor y del pacto de gracia del Señor, se van mostrando cada vez más detalles al respecto, por supuesto. Pero esta ha sido la primera promesa. Entonces, vamos a ir principalmente a Génesis capítulo 3 y repasar rápidamente 1 y 2 para saber qué es lo que ocurre en medio de todo esto antes de que se pronuncien estas palabras en Génesis 3:15. Esta es la introducción acerca del pacto de gracia. Bien, lo que estaba sucediendo en Génesis es que Dios había creado absolutamente todas las cosas y como Señor y soberano de la creación, terminó dándole el visto bueno a toda la creación. Eso es Génesis 1. Vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. No había nada malo, todo era bueno, todo era correcto, todo era justo. Había justicia, brillaba la santidad en medio de todo eso, ¿ok? Luego llega capítulo 2 de Génesis, nuestro buen Dios se nos especifica allí cómo fue que creó al hombre. Se nos dice en Génesis 1 que creó al hombre, se nos especifica en el capítulo 2 cómo fue creado y cómo fue creada también la mujer. El hombre fue creado del polvo de la tierra y al ser moldeado del polvo de la tierra, insufló Dios aliento de vida en sus narices y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y entonces lo colocó Dios en el jardín del Edén para precisamente trabajar y cultivar el Edén. Le dio mandamientos el Señor a Adán. Por supuesto también cuando le durmió, sacó de una costilla a su mujer Eva y se la presentó. Y entonces llegaron a ser los dos una sola carne. Muy bien. Entonces tenían encomiendas de parte de Dios. Adán tenía encomiendas o requerimientos de parte de Dios. Y en esos requerimientos, en el capítulo 2, nos dicen las escrituras que le fue anunciado a Adán que estaba el árbol de la vida por una parte y en la otra parte estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal.
que de todo el resto de los árboles que estaban en el huerto, ellos podían comer libremente, pero que no se acercara a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente iba a ser como ese carro, mucho ruido y poco desplazamiento. Se iba a quedar sin poder vital, se iba a quedar sin vida, iba a quedar muerto. Y esto fue lo que realmente sucedió. El resto de la historia no las narra precisamente Génesis capítulo 3. Comienza Génesis capítulo 3 diciendo que la serpiente era el animal más astuto sobre todos los animales. Y comenzó a hablar, viéndola quizá desprovista de cuidado y atención de su esposo marital allí, el deber de estar pendiente de la esposa, viéndola allí apartada, comenzó a seducirla, como dice el apóstol Pablo. Comenzó a traer su seducción pecaminosa a Eva, para atraerla a que cambiara de entendimiento acerca de lo que Dios había dicho con respecto al árbol del bien y del mal. Básicamente Satanás, que estaba en la serpiente usándola como un instrumento, Satanás estaba seduciendo a Eva para que ella fuese autónoma. Lo que Dios requería en el pacto de obras a Adán es que él no fuera autónomo, sino que siendo un agente libre, viviera para la gloria de Dios y bajo los lineamientos de Dios. Que él pudiera crecer en esa comunión con Dios y entendimiento de lo que Dios dice a medida de que esa comunión con él crecía. Pero Satanás, que no quería que Adán obedeciese el pacto de obras y entonces ganase la gloria y la vida eterna por la obediencia y fuera bendecido con una postrimería mejor que la que ya tenían en el Edén, él, Satanás, que quería dañarlo todo, comenzó a seducir a Eva para atraerla hacia la autonomía y por medio de ella atraer a su cabeza también, a Adán, hacia la autonomía. ¿Qué significa básicamente la autonomía? Compuesta de dos palabras griegas, autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa ley. Alguien autónomo es que es ley para sí mismo, que se conduce y se rige a sí mismo, que hace lo que bien le place. Satanás quería que ellos fuesen autónomos en el mal sentido, porque Satanás sabía muy bien que al desobedecer a Dios, ellos vendrían a ser esclavos del pecado y entrarían de una manera muy horrenda en una clase de intimidad o de relación pactal diabólica, es decir, con el diablo, con el mal. Y eso fue entonces lo que sucedió al Eva codiciar el fruto y ver que era deseable para alcanzar el conocimiento y ser semejantes al Altísimo, siguiendo de alguna manera aquel pecado antiguo del orgullo de Satán mismo, tomó, extendió de su mano, tomó y comió y dio también a su marido. Y cuando su marido comió, entonces fueron los ojos de ambos abiertos, dice la Escritura, y notaron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y sintieron temor. Y lo primero que hicieron, y es la característica que siempre vamos a encontrar en el pecado, vergüenza, temor, huir. Huyeron para esconderse de la presencia de Dios, que paseaba en el huerto del Edén como era su costumbre a la brisa del día. Se escondieron de él y entonces Dios los confrontó. Y es en la confrontación, en medio de esta confrontación de Dios para el pecado de Adán y de Eva, que ocurre también esta sentencia que hemos leído el día de hoy. Nuestro Señor coloca bajo maldición a Eva, coloca bajo maldición a Adán, coloca por causa de Adán bajo maldición a toda la tierra. Hasta el sol de hoy la tierra está bajo maldición por causa de la desobediencia de Adán. Hasta el sol de hoy la descendencia de Adán está bajo maldición por causa de la desobediencia de Adán. Y también vemos aquí en este contexto que arrojó una maldición sobre la serpiente. Pero en esta maldición de la serpiente, en este mismo momento en donde parece que todo es una catástrofe en el desarrollo de esta historia en la Biblia, hay
una luz que comienza a brillar en medio de toda esta oscuridad. Y este es el mero punto de inicio para toda esta enseñanza acerca del pacto de gracia. En medio de toda esta oscuridad que se había cernido sobre los primeros padres en el Edén, y por causa de ellos, por el resto de la humanidad, porque Adán era representante federal de la humanidad y Eva, madre de todos los vivientes, de las personas vivientes, evidentemente tendríamos que el resto de la humanidad estaría bajo la misma maldición, compartiendo la misma suerte que Adán y Eva. En medio de toda esta catástrofe, todo había empezado bien, todo era gloria, todo era benevolencia del Señor, todo estaba lleno de ese favor del Señor, y de repente, por supuesto, comienza a hacer oscurecerse la historia, este suceso, la desobediencia de Adán y Eva. Satanás quería trastornar la creación del Señor. Satanás quería que Adán no alcanzase la promesa escatológica que Dios había hecho en el pacto de obras. Satanás quería que el hombre se arruinase a sí mismo y arruinase a su posteridad también. En cambio, Dios, en su amor, había colocado al hombre bueno y con capacidad de elegir lo bueno, y le había dicho: no hagas esto porque morirás, vendrá la muerte a ti, cuidando de que el hombre entendiese bien cuáles son las palabras que debe obedecer y seguir y cuáles son las que no debe obedecer y seguir. Satanás, con su astucia, como hasta el sol de hoy sigue siendo astuto, hasta que el Señor termine de destruirlo con el poder de su boca, con la espada que sale de su boca, buscó trastornar y trastornó el camino de Adán y de Eva. En medio de toda esta negrura, en medio de toda esta situación oscura y triste, y en medio precisamente cuando Dios está arrojando maldiciones sobre la humanidad, sobre toda la tierra y sobre Satanás mismo, en ese mismo momento en donde nadie esperaría que por causa de la justicia de Dios pudiera hallarse algo que viniera a ser de bien para el hombre, por causa de que había metido la pata hasta el fondo y lo había dañado todo, en medio de la maldición, Dios mismo hace brillar un haz de luz de gracia, de gracia. En medio de la desgracia, Él da su gracia. Y le dice a la serpiente, que fue primer actor de este desenvolvimiento pecaminoso, de este desarrollo pecaminoso en esta historia, en este fragmento de la historia que es sumamente triste. Le dice a la serpiente: yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y en esta primera porción de la palabra lo que encontramos es una promesa de que lo que Satanás había procurado hacer, ligando a la humanidad a que obedecieran sus palabras por medio de la tentación y seducción, Dios dice: yo voy a deshacer esa relación. El hombre había entrado en relación con Satanás, ¿se entiende? Lejos de obedecer a Dios en el pacto de obras y recibir la bendición de por medio de su obediencia, tener vida eterna, la bendición de tener vida eterna como Dios había prometido, lejos de eso, lo que hizo fue desobedecer y, por supuesto, acarrearse la muerte. Pero como obedecer a Dios era mantener una relación con Dios también, y como lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad que sí? Asimismo, al obedecer a Satanás, Adán y Eva habían comenzado a tener una relación ilícita con Satanás. Habían quedado pactualmente emparentados, en forma de pacto, porque habían acordado obedecer, aunque bajo engaño, aunque bajo tentación y seducción, terminaron acordando obedecer a Satanás antes que la palabra que Dios les había dado.
Así que lo primero que Dios les dice es: yo voy a deshacer esa relación. Y se lo dice la serpiente. No como alguien que sencillamente le dice a los que están, por supuesto, bajo la condición calamitosa, sino como aquel que confronta a uno de los agentes causantes de la desgracia, como quien mira ojo a ojo, frente a frente, y dice: yo voy a deshacer lo que tú hiciste en mi creación. Voy a colocar enemistad entre ustedes dos, y entre la simiente tuya y la simiente de ella. Y en medio de esto vemos una de las promesas más hermosas de la Escritura, porque el resto del desarrollo bíblico se basa precisamente en esa simiente que Dios acaba de prometer, que ha de venir y tendrá enemistad con la simiente de la serpiente. Es decir, en medio de todo esto, Dios está diciendo: va a venir una simiente. Va a venir una simiente. Simiente viene de la palabra semen, que por supuesto significa semilla. ¿Ok? Significa semilla. Ha de venir una semilla. Ha de venir una simiente. Y esta simiente tendrá enemistad contra la simiente de la serpiente. Va a haber una enemistad entre ellos. Y lo que debemos entender en medio de todo esto es que Dios está poniendo esta enemistad. Fíjese que dice: pondré enemistad. Hay algunos que son tan hippies en su cristianismo que son incapaces de observar que Dios pudiera crear alguna enemistad. ¿Y sabe qué nos dice la Escritura? Que Él iba a colocar enemistad. Y esta enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de ella y la simiente de la serpiente, no era meramente en el sentido literal. Es decir, que cuando Eva viera cualquier serpiente, iba a ser enemigo de cualquier serpiente. Esta promesa y declaración de Dios tiene un alcance espiritual también. Está hablando acerca de aquellos que por naturaleza y siguiendo las palabras de Satanás y la voluntad de Satanás, y están bajo pacto con Satanás, aliados con Satanás, son enemigos de Dios. Simiente de la serpiente. Y los de la simiente de la mujer serían aquellos que, estando en Cristo, que es la simiente que ha de venir, ya lo veremos con la Escritura, estarían entonces en enemistad contra aquellos que querían obedecer a Satanás, o que siguen la voluntad del príncipe y de la potestad de los aires, de Satanás. Así que lo primero que hay que decir es que ha de haber una enemistad. Y ha de haber una enemistad que Dios ha colocado. Y esta enemistad Dios la coloca precisamente para comenzar a deshacer la amistad que ocurrió cuando Adán y Eva obedecieron al diablo antes que a Dios. Lo otro que podemos notar en esto es que esa enemistad está entonces entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y hay un sentido bárbaro, fascinante, en el sentido expresivo de la palabra fascinante, en el que encontramos que esa simiente hace una particular llamada de atención hacia Jesucristo. Es la simiente que se está prometiendo que ha de venir y tener, por supuesto, enemistad contra la simiente de la serpiente. Y no es solamente aquellos hombres que están en pacto con Satanás, que tienen por padre a Satanás, que dice la Escritura en 1 de Juan: cualquiera que peca es hijo de. Dice claramente, que practica el pecado es hijo del diablo, del maligno, de Satanás, del acusador. Aquellos hombres que tienen por padre al diablo están en enemistad con la simiente prometida, que es Cristo. Y esa simiente luego, por supuesto, es más adelante vuelta a resaltar en la historia de la redención. Por ejemplo, encontramos que luego en Génesis capítulo 17, 12, 15 y 17, que es básicamente el desarrollo del pacto de gracia, pero esta vez en el medio del pacto de Abraham, luego veremos eso. Si nos habla que Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Evidentemente que uno pudiera pensar, bien, estaba hablando de Isaac, ¿no? Por supuesto, en un sentido literal,
carnal, estaba hablando de Isaac como la simiente natural por medio del cual esta promesa tenía una forma de cumplimiento. Pero no estaba únicamente hablando acerca de Isaac. Porque Pablo luego en el Nuevo Testamento dice que esa simiente que viene desde Génesis hablando y pasa luego por el pacto abrahámico y sigue más adelante hablando también en las Escrituras, esa simiente prometida, dice él en Gálatas, esa simiente es Jesucristo. Esa simiente es Jesucristo. Por eso no nos debería asombrar que cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a Cristo, que es la simiente prometida, y tenga entonces disyuntiva con aquellos que pertenecen a Satanás. Esa enemistad está colocada por Dios mismo allí. No puede la simiente prometida amistarse con Satanás, ni con aquellos que siguen sus principios, porque lo que ha venido a hacer esta simiente es deshacer las obras de Satanás, deshacer lo que desde el principio como agente de mal había comenzado a hacer en el Edén. Esta simiente venía a vencer aquel que fue el canal eficiente para la caída de la humanidad en el Edén. Y por eso en Génesis 3:15 culmina diciendo esta maldición y promesa de esperanza también y gracia, diciendo: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Detengámonos un momento en atención a estas palabras. No iba a ser algo que no costara, iba a ser algo que costara. Pero fíjese las palabras que toma nuestro Dios para hablar acerca de esto. Cuando habla acerca de la serpiente, lo que recibirá como ataque es un ataque mortal a la parte superior de su cuerpo, a la cabeza. En cambio, cuando la simiente es herida en la parte inferior de su cuerpo, en el calcañar, en el talón. Incluso en eso Dios hace una diferencia. Con todo esto vemos también la otra diferencia. El calcañar, la parte inferior de este simiente, de esta semilla prometida, de este Mesías prometido, la parte inferior sería herida. Pero ese mismo calcañar herido aplastaría la cabeza de la serpiente. ¡Aleluya! La promesa que está hecha en medio de todo esto inaugura un nuevo orden de redención. El hombre que no pudo obedecer la palabra de Dios, sino que se fue a obedecer la palabra de la serpiente, del antiguo dragón, como le llama el Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis, viene ahora esta simiente que luego será conocido como el postrer Adán a pisotear la cabeza de aquella que fue actor eficiente para la caída de la humanidad. ¿Qué estaba haciendo Dios en medio de todo esto? Mostrando gracia. Una palabra que muchos cristianos evangélicos el día de hoy no logran encontrar en el Antiguo Testamento. Al parecer para algunos, y lamentablemente por ciertas formas de interpretación muy novedosas en la historia de la iglesia, como por ejemplo el dispensacionalismo, ellos no logran encontrar que haya gracia de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Pero lo que las Escrituras nos dicen es totalmente distinto. En el mismísimo momento de la caída, del horror, de la huida, de la vergüenza del hombre, de la ira de Dios manifestada en maldición sobre el hombre, la mujer, la humanidad, la tierra y la serpiente misma, un haz de luz alumbra con gracia y dice: serás destruido. Bendito sea el Señor que en gracia nos consideró en nuestra caída. Es aquí donde comienza, por supuesto, o donde se comienza a llamar luego en la teología cristiana el protoevangelium. Una frase que lo que indica o significa, proto significa primario o primero, en este contexto primero, y evangelium, buenas nuevas o buenas noticias. Este es el protoevangelium. Este es Cristo siendo anunciado por primera vez como mediador
entre Dios y los hombres para venir a deshacer las obras de Satanás, destruirlo y poder devolver al hombre lo que por su desobediencia no obtuvo: vida eterna. Es la primera mención evangélica, pues no era necesario antes de la caída tener evangelio en ese contexto. Porque mientras el hombre no había caído en pecado, no era necesario que fuera tratado con misericordia o gracia, ¿se entiende? La gracia es darle al hombre lo que no merece, y la misericordia es suspenderle el castigo que sí merece, no pagarle con el castigo que el hombre sí merece. Pero como el hombre no estaba en pecado, no había pecado que castigar, la misericordia, técnicamente hablando, no estaba allí. Pero justo cuando el hombre cae en pecado, cuando la historia se oscurece, cuando Satanás dice: he vencido, los he jalado hacia mí, ahora están bajo mi dominio y mi poder, me pertenecen, las llaves de la muerte son mías, ahora los atraeré a todos hacia la muerte, lo contrario que les fue prometido si hubiesen obedecido. Desobedecieron a Dios y me obedecieron a mí. En medio de esa oscuridad, Dios le dice a Satanás: no tan rápido, no tan rápido. Voy a deshacer esa relación que bajo engaño y seducción maligna tú has creado. Y voy a poner enemistad entre ti y ella. Y voy a poner enemistad entre la simiente de ella y tu simiente. Y algo más: la simiente de ella aplastará, pisará, te herirá, destruirá tu cabeza. Y tú solo alcanzarás a herirle en el talón. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué vemos con medio de todo esto? El pacto de gracia, hermanos, que comienza con esta promesa inaugural aquí en Génesis 3:15, en el propio Evangelio, en la primera mención evangélica de la narrativa bíblica, es el pacto a través del cual todos los creyentes son salvados. Podemos definirlo brevemente de esta manera, permítame: el pacto entre Dios y los creyentes junto con sus hijos, en el cual Dios promete salvación a través de la fe en Cristo, quien por su obediencia mereció la salvación en lugar de ellos. Esa es la definición breve del pacto de gracia. Dios ha querido salvar gratuitamente a los pecadores. No se lo merecen. Él está lleno de gracia. Y como Satanás quiso destruir a Adán y su simiente, su posteridad, Dios prometió en gracia levantar de esa misma simiente quien le aplastara la cabeza, para entonces derramar gracia en ese Adán, que sería el postrero, y su posteridad. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Así entonces este pacto comienza con este protoevangelio en Génesis 3:15, con esa promesa divina de enviar un Salvador. ¿Qué sucede luego? Se amplía mucho más. Pasamos por Génesis 12, 15 y 17 y encontramos que la simiente es nuevamente prometida. Y se anuncia con mayores detalles que en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra alcanzarán bendición por medio de esa simiente. Y continúa pasando por dos etapas, que pudiéramos llamarle así, dos etapas de este pacto de gracia, en el pacto mosaico, y llegando incluso al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque incluso el pacto mosaico es una administración general del pacto de gracia. Hay algunos que no logran ver ni una forma de gracia en el pacto mosaico. Luego hablaremos más en detalle acerca de esto. Entonces, al final de cuentas, el pacto de gracia recorre toda la narrativa bíblica de la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo. Todo esto está, ¿qué? Considerado dentro del pacto de gracia. Porque la segunda venida de Cristo marcará precisamente el culmino de las cosas que Dios había determinado sucediesen para que el hombre fuese redimido. El pacto de gracia es el medio que Dios ha actuado para poder dar
ejecución al pacto de redención, al pacto eterno. Para que el hombre pudiese ser separado del pecado y acercado a Dios. Y que fuesen destruidos no solo su enemigo principal, que era Satanás, sino el postrer enemigo también, consecuencia de lo que Satanás había mediado. ¿Cuál será el postrer enemigo de ser destruido? La muerte, dicen las Escrituras, que vino por causa de la desobediencia de Adán, como dice Pablo en los Romanos. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte. ¿Qué dice? Entró la muerte al mundo. Al mundo. El teólogo Meredith Kline expresaba en su momento sobre el protoevangelio lo que sigue: que esta promesa es el registro de la inauguración del nuevo orden redentor del pacto de gracia. Es un registro escritural allí que vemos. ¿De qué? De la inauguración de este nuevo orden redentor en el pacto de gracia. El hombre ya no podía por sí mismo alcanzar a comer del fruto del árbol de la vida. Ya no era merecedor de esta corona. Ya no era merecedor de este premio. Así que el hombre ya no podía vivir eternamente. Entonces Dios introduce este nuevo orden redentor. La escatología sigue siendo la misma. Te daré un bien, pero esta vez te daré un bien que tú no mereces y por medio de alguien que sí va a merecerlo. Es Dios hablándole al hombre diciendo: tú que no me obedeciste, que rompiste relaciones conmigo en mi pacto y que quisiste relacionarte pactualmente con Satanás, prefiriendo obedecerlo a él, tú, criatura que fuiste creada a mi imagen y semejanza y preferiste al diablo antes que a ti que te prometí escatológicamente la gloria y la vida eterna, por medio de la obediencia, y obedeciste a Satanás antes que a ti en gracia te daré lo que te prometí, pero no porque te lo hayas ganado. Se llama gracia. No porque te lo hayas ganado, se llama gracia. Y la forma en la que mantendré mi justicia, dice Dios, es que colocaré un mediador para que pueda obtener en lugar tuyo lo que tú no obtuviste por tu desobediencia. Eso es Dios estableciendo gracia como nuevo orden redentor para el hombre, para que el hombre pueda alcanzar aquello que en Adán perdió. El pacto de gracia entonces es la promesa divina de salvar gratuitamente a los pecadores mediante la fe en esa simiente venidera, en el Mesías, en Jesús. Y en llegando a ser en su encarnación el segundo Adán, el postrer Adán, se da por medio de él a los creyentes la justificación, la vida eterna y la gloria. Nosotros pudiéramos decir en ese contexto que es esta la razón por la cual luego los creyentes llegan a amar a Dios. Porque el pecado lo que hace es precisamente desasociar, romper relaciones, destruir relaciones. Eso es lo que el pecado materialmente hace. Espiritualmente también lo hace, por supuesto. Y el pecado había destruido esa comunión amorosa, de benevolencia que había entre Dios y el ser humano sobre la faz de la tierra, y trajo maldición sobre la raza humana y sobre toda la tierra. ¿Cómo entonces el hombre podría alcanzar a amar nuevamente a Dios y tener una relación con Él? Pues el hombre arrastrado por el pecado ya no buscaría más a Dios. Cuando no había pecado, Dios se paseaba a la brisa del día por el huerto y había una comunión abierta con el hombre. Y el hombre salía a su encuentro, al encuentro del Creador. Y el Creador salía al encuentro de su criatura y decía: heme aquí, hijo mío. Y él decía: heme aquí, Padre mío. Comunión íntima, amor inagotable, felicidad, plenitud. Pero el pecado botó todo esto al tacho, a la basura. Destruyó todo esto y Satanás lo sabía. ¿Cómo el hombre podría entonces llegar a amar ahora nuevamente a Dios? ¿Cómo el hombre podría ser restaurado en esa relación con Dios? El hombre en el pecado no podría hacer esto. El hombre huye naturalmente de Dios.
Lo que Adán hizo al huir y esconderse es la conducta que se replica una y otra vez en todos los hijos de Adán en su condición natural de pecado. Nadie busca a Dios. Eso está escrito en el Salmo. Y Pablo lo aplica a toda la humanidad en Juan capítulo 3, diciendo: nadie busca a Dios, no hay ni a un justo, no hay ni uno solo, no hay quien invoque su nombre, hay pura lengua sucia, llena de mentira y mortandad. ¿Cómo el hombre podría entonces llegar a buscar al Señor? ¿Cómo el hombre podría llegar a amar nuevamente a Dios y restaurar su relación? El hombre estaba desprovisto completamente ahora de vida, de conexión vital con su Creador. Primera de Juan capítulo 4, 19 dice: le amamos porque Él nos amó primero. En Génesis 3:15 encontramos esa manifestación de amor en medio del pecado, esa manifestación de gracia en medio del pecado, en medio de la bruma, en medio de la oscuridad, en medio incluso de una maldición arrojada sobre ellos, sobre la tierra y sobre Satanás mismo. Un haz de luz brilla en medio y dice: yo haré salvación para ti. Yo daré que mi promesa aún sea cumplida sobre el hombre. El hombre ya no se lo gana. El hombre ahora recibe gracia de parte del Señor. Esto es básicamente, hermanos, el pacto de gracia. Esto es el pacto de gracia. Es esto que el Señor ha hecho para que pecadores como nosotros, que estamos bajo maldición por causa de nuestros pecados y de la representación federal en la que Adán estaba ante Dios en el pacto de obras, y que nos hicimos acreedores del juicio divino, es esta forma de relación novedosa en la que Dios nos coloca a nosotros, los hombres. Sí, este pacto no lo hacemos nosotros, lo hace Dios con nosotros, para que nosotros lleguemos a alcanzar lo que en primera instancia Él había prometido al hombre, pero ahora con una gloria mucho mayor y por medio de un mediador que no es el primer Adán. Para culminar esta introducción al pacto de gracia, William Hendrickson dice acerca del pacto de gracia: es aquel arreglo entre el Dios Trino y su pueblo, por el cual Dios promete su amistad y por lo tanto salvación completa y libre a su pueblo, sobre la base de la expiación vicaria de Cristo, el mediador del pacto, y ellos en gratitud prometen vivir para Él. Qué hermoso. Dios se compromete a salvar a su pueblo y su pueblo se compromete en vivir, en respuesta de agradecimiento, en vivir para Él. Ahora, terminando la introducción y pasando a ver algunas de las principales diferencias entre el pacto de obras que vimos anteriormente y el pacto de gracia, debemos decir o resaltar, aunque creo que ha quedado lo suficientemente claro y por eso no voy a ahondar tanto en este punto de las principales diferencias entre el pacto de obras y el pacto de gracia, porque ya hemos ahondado suficiente en el pasado. El pacto de obras requería una obediencia perfecta y personal. Para verlo de una manera más comparativa, sería como leeríamos en Levítico 18:5, cuando el Señor dice en medio de la ley, en Levítico 18:5, haz esto y vivirás, ¿correcto? Básicamente es eso. Pablo rememora esta idea de lo que es, a partir de las obras y la obediencia, obtener la vida, cuando en Gálatas 3:12, rememorando o citando lo que Levítico 18 dice que precisamente la ley dice, haz esto y vivirás. Así entonces, en medio de todo esto, el pacto de obras está claramente expresado como un pacto en el que el hombre debe obedecer a Dios para obtener vida. Haz esto y vivirás. Tendrás vida eterna si obedeces perfectamente.
El pacto de gracia, en contraste, no es así. El fundamento del pacto de gracia es la promesa divina de salvar a los pecadores gratuitamente por medio de la fe en esa simiente prometida en Génesis 3:15 y reiterada a lo largo de las Escrituras. ¿Cuál sería básicamente esa condición que se nos muestra en la Escritura? Comparémoslos con Hechos 16:31, lo que el apóstol le dice al carcelero en Filipos, que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa ya no es haz esto y vivirás. En el pacto de obras era así, pero el hombre cayó en desobediencia, se hizo acreedor de la maldición y la destrucción para él y su descendencia, su casa y los que vinieran después de él. En cambio, en el pacto de gracia, en contraste a esto, ya no es haz esto y vas a vivir. El hombre está en una condición en la que ya no puede hacer algo y vivir. O como dijera Santiago en su carta, si nosotros cumpliésemos todos los mandamientos, pero desobedecemos en un mandamiento, ¿qué ha pasado? ¿Nos hacemos qué? ¿Transgresores de qué? De toda la ley. Y nosotros sabemos que no somos ya capaces de cumplir todo lo que Dios ordene. Porque por naturaleza, como dice Efesios capítulo 2, somos sujetos de ira, objetos de ira, herederos de la ira. Con justicia se nos acredita la maldición y la ruina eterna. Con justicia, Dios no hace nada injusto en eso. Cuando determina que el impío merece muerte eterna. Y en eso está toda la raza humana, por supuesto. Porque todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Así entonces el hombre ya no está en condición de poder hacer lo que Dios ordene para vivir. Entonces Dios, pudiendo entonces salvarlo de una manera distinta, en contraste al pacto de obras, el pacto de gracia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que está mostrando Él? Hay fe ahora. Ya no obras, sino fe. La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Porque Él entró en lugar nuestro, en ese pacto de obras, para obedecer perfectamente lo que ni el primer Adán, estando en una condición distinta a la nuestra y favorable, había podido cumplir, ni nosotros, mucho menos estando en la condición presente de naturaleza pecaminosa, podríamos jamás cumplir. Él entra en nuestro lugar, en el pacto de obras, para hacer precisamente lo que no podíamos hacer y merecer la vida para nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Por eso Dios prometió esta simiente para deshacer las obras de Satanás. Satanás había, por medio de su seducción y engaño, había hecho que la muerte entrara a la humanidad. Ahora este postrer Adán, Jesucristo, en quien han de tenerse fe, en Él, en su vida, en su ministerio, ahora por medio de Él tendríamos vida. Por medio de aquel primer Adán obtuvimos muerte. Por medio de este postrer Adán obtenemos vida. Y vida en abundancia. Vida abundante. Gloria al Señor. Compare Hechos 16:31 también con Romanos 10, del 6 al 13. También con Gálatas 2:16. La idea es la misma. Este pacto de gracia promete salvación a condición de fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo. Pudiéramos hablar también de manera general entre las principales diferencias entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Ver quiénes son los integrantes del pacto de obras. Dios y Adán junto con su descendencia, por supuesto. ¿Correcto? No es necesario corroborar esto, extendiendo más la predicación en un punto que ya se ha demostrado. Adán estaba en pacto con Dios y al pecar, su descendencia, su progenie, quedó en la misma maldición que él adquirió por su desobediencia, ¿correcto?
Así que ¿quién estaba en pacto de obras con Dios? Adán y su descendencia. ¿Y en el pacto de gracia? ¿Quiénes están en pacto con el Señor? Los creyentes y su descendencia también. No tenga miedo de decir eso. Hoy en día el evangelicalismo rehúye de aceptar que en el pacto de gracia son formalmente admitidos los hijos de los creyentes también. Y lo veremos un poco más adelante, no se preocupe. ¿Qué podemos ver también? El tiempo en el que se hizo el pacto de obras se hizo en el Edén. Y la primera promesa del pacto de gracia, ¿dónde se realizó? Bueno, allí en Génesis 3:15 la vemos, la promesa inaugural de esa gracia redentora. Ahora, en el pacto de obras, ¿cuál era la condición? Obediencia perfecta del primer Adán, ¿correcto? Y en el pacto de gracia, ¿cuál es la condición? Fe en Jesucristo, el único que obedeció perfectamente toda palabra y toda ley de Jehová, ¿correcto? En el pacto de obras, ¿cuál era el mediador? Ninguno. No había un mediador. El hombre era responsable ante Dios. Pero en el pacto de gracia, ¿tenemos un mediador? Claro que sí. 1 Timoteo 2:5, que Jesucristo dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que tenemos un mediador en el pacto de gracia, a Jesucristo. En el pacto de obras, tenemos una promesa. ¿Cuál era la promesa en el pacto de obras? Vida glorificada. El hombre tendría o alcanzaría por su obediencia a comer del árbol de la vida libremente y vivir eternamente en gloria y en comunión gloriosa con el Señor. Y en el pacto de gracia, ¿cuál es la promesa que se nos da? Por medio de ese mediador, que es Jesucristo, y a condición de fe en ese mediador, justificación y vida glorificada. Hay por supuesto una diferencia con la promesa que se da en el pacto de obras. ¿Por qué? Porque en el pacto de gracia se presupone al hombre caído en pecado. En el pacto de obras, Adán aún no había caído en pecado. Se le prometía vida glorificada. Pero en el pacto de gracia se le promete justificación y vida glorificada. ¿Por qué? Porque como el hombre ha caído en pecado, ya no es justo, es injusto. Necesita ser justificado. Y entonces poseer vida gloriosa. Así que Dios promete, con mucha gracia, darle justificación y vida glorificada por medio del pacto de obras, en el mediador Jesucristo, a condición de fe en Él. Ahora, un asunto más que debemos considerar con respecto a esto, es que, como hemos dicho, los hombres al estar bajo el pacto de obras representados en el primer Adán, ese que claudicó, están bajo maldición por serles imputada la culpa y heredar de él su desobediencia y corrupción. Vamos a Romanos 5:12. Y en Romanos 5:12 dice claramente en la Escritura que se nos ha imputado esto. Algunos que pelean con esto. Por ejemplo, Pelagio negaba la doctrina del pecado original. Y hay algunos pelagianos el día de hoy también. ¿Qué es negar la doctrina del pecado original? Decir que las personas cuando nacen sin ninguna forma de pecado en su corazón, con una naturaleza, ¿cómo diría nuestro algo popular? 0 kilómetros. No pasa nada. Todo está de agencia, nuevecito, para que empieces a vivir tu vida cual Adán en el Edén antes de caer en pecado. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que en el pacto de obras la humanidad estaba representada en el primer Adán, en esa cabeza federal de esa antigua creación. Y que cuando Adán cayó, incurrió en transgresión de ese pacto, vino la desobediencia y la corrupción a su descendencia también. Vamos a ver. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre fue ese? Adán, el primero. Y por el pecado, la muerte, vemos la consecuencia, la cadencia lógica, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo? Todos nosotros pecamos allá con Adán. No nacemos 0 kilómetros. No nacemos nuevecitos y de agencia. Y este es el punto.
todos los hombres representados por el primer Adán, les ha sido imputada la culpa y heredan de él su desobediencia y su corrupción. Y ahora, como la paga del pecado es muerte, según un capítulo más adelante de lo que acabamos de leer, Romanos 6:23, como la paga del pecado es muerte, en el primer Adán todos reciben muerte. La desobediencia trae muerte. Bien, en el primer Adán, que fue desobediente, todos heredan muerte. Pero al estar bajo el pacto de gracia, representados en este postrer Adán, la cabeza federal de esta nueva creación, el que sí cumplió y no se halló ni siquiera engaño en su boca, a los creyentes se les imputa la justicia de Cristo. Y por lo tanto, como se les imputa justicia de parte de Cristo, ¿qué heredan de él? Su obediencia y santidad. ¿Y qué tendrían por consecuencia? Vida. Porque ya que está escrito, haz esto y vivirás, luego, como Jesucristo vivió una vida perfecta, sin engaño, sin pecado, ha merecido la vida eterna. Nos hace heredar su obediencia y santidad, y Dios dice, toma, vida eterna gratuita para ti. Por Cristo. Y solamente, como aquel viejo corito, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Es solamente por medio de Él que podemos obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él la obtuvo primero. Él obedeció, Él hizo justicia, permaneció en santidad, hizo lo que nosotros debimos haber hecho y nunca pudimos hacer. Cumplió donde el primer Adán no cumplió, obedeció donde el primer Adán no obedeció. Y donde el primer Adán recibió muerte, Él recibió gloria y vida. Y así como el primer Adán traspasó muerte a sus herederos, a sus descendientes, así Cristo ahora hace heredar vida y vida eterna en abundancia como herederos a sus descendientes. Bendito sea el Señor. Bendice mi alma al Rey eterno. Esta es la hermosura, hermanos, de la gracia en este pacto. Que debido a las malas obras y desobediencia de ese primer Adán, sus representados heredarían culpa y muerte. Pero por la gracia del Señor, los representados en este postrer Adán reciben gratuitamente justicia y vida. Ahora, hay algunos que objetan, muy sinceramente, que la obediencia de Cristo no tiene nada que ver con nuestra salvación, sino solamente su muerte. De hecho, en estos días leía un desgraciado artículo, digo desgraciado en el sentido de que le faltó mucha gracia, y un muy lamentable artículo en el que su escritor nos acusaba incluso mintiendo de que nosotros habíamos inventado que la justicia que el creyente recibe, cuando digo nosotros se refiere a la doctrina reformada, a la teología reformada, que nosotros habíamos inventado que el creyente recibe justicia por causa de la obediencia activa de Cristo. Él muy fogosamente defendía que la muerte de Cristo y solamente la muerte de Cristo bastaba para darnos salvación. Ellos piensan que no la vida de Cristo, sino solamente su muerte es lo que nos justifica. Pero ¿qué hemos de decir acerca de esto? Bien, lo que la Escritura dice, que esto no es totalmente cierto. Esto no es totalmente cierto, es erróneo. Y también es un sinsentido, hace absurda muchas partes de las Escrituras. Solamente toma una porción de ella y la exalta, y la otra porción queda en detrimento de esa exaltación. Es un error. Por supuesto que la muerte de Cristo nos ha librado de la justa condenación por nuestros pecados. Pero eso no es lo único que nos muestran las Escrituras. Si se les imputa a los hombres la desobediencia del primer Adán, como hemos visto, y por lo tanto la muerte a todos los representados por él, tiene sentido que
para deshacer ese revés del pecado, a los hombres representados por Cristo se les imputa su obediencia y por lo tanto entonces la vida eterna. Ahora, ¿es esto solamente un razonamiento lógico? ¿O no lo dicen así las Escrituras? ¿Qué es lo que ha pactado el Señor en su gracia? Que para poder salvar a los pecadores, no solamente se deben imputar a Jesucristo en su cuerpo nuestros pecados, para poder castigar con muerte nuestros pecados en la cruz de Cristo. Eso es verdad. A eso decimos amén, pero eso es una parte de la historia. 2 Corintios 5:21 dice claramente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A fin de qué? De que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque por supuesto, si hay pecado, el pecado debe ser condenado con muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es parte de la justicia, pero no es lo único en la justicia de Dios. Eso es solamente una parte de lo necesario. Pero también nos es necesario que se nos impute a nosotros la vida de obediencia plena y justicia perfecta de Jesucristo, también para nuestra salvación. Que así como por gracia nuestros pecados son imputados a Cristo para ser condenados en su cuerpo, así de su cuerpo y vida la obediencia, la justicia plena de Él, por la misma gracia, nos sea a nosotros imputada también para la misma salvación. En la teología evangélica esto se le conoce, y sobre todo en la teología reformada, como la doble imputación, la doctrina de la doble imputación. A Cristo se le imputan nuestros pecados para ser condenados. En Cristo nuestros pecados han recibido muerte. La paga del pecado es muerte. Y el que ha muerto a sus pecados ya no tiene relación con ellos. Pero también se nos imputa a nosotros la vida de perfecta obediencia de Cristo. Esa es la justicia que se nos cuenta a nosotros delante del Padre. Porque no hay justicia nuestra en el sentido de que tú puedas hacerla o yo pueda hacerla. No es por obras. Es la justicia y las obras de Cristo las que se cuentan a nuestra cuenta, valga la redundancia. La obra de transgresión de ese primer Adán se nos imputó para condenación. Y de la misma manera, la obra de justicia del postrer Adán se nos imputa para justificación. ¿Cómo leemos? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Romanos 5:19. Escrito está: porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, el postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. No entiendo cómo aquel escritor de ese lamentable ensayo haya podido llegar a la conclusión de que la obediencia de Cristo no tiene nada que ver cuando Dios en su gracia nos salva a nosotros y nos justifica. No entiendo. Pero sí debemos entender algo. Está escrito que las obras del primer Adán nos guiaron a condenación. Y está escrito que las obras del postrer Adán nos guiaron a la justicia. Se nos imputa la culpa y la muerte por la desobediencia del primer Adán. Y luego en la gracia de Dios y por la fe en Cristo, se nos imputa por la obediencia de Cristo su justicia y la vida que Él gana por su obediencia. Ahí está escrito. Eso no lo inventamos nosotros. Allí está escrito. Así que sí, la obediencia activa de Cristo es en realidad la justicia con la cual los creyentes son vestidos. Y esto, por supuesto, de pura gracia. No somos nosotros los que nos ganamos que Cristo se haya ganado la justicia. No es que con nuestras obras merecemos las buenas obras obedientes y perfectas de Cristo, ¿no? Y nuestras buenas obras no añaden nada a la obediencia plena y perfecta, porque eso es lo que significa pleno, de la obediencia de Cristo. En última instancia, como solía decir el viejo pastor y teólogo R.C. Sproul, que está en la presencia ya del Señor, somos salvos por las obras, sí, pero no las obras nuestras, sino las obras de Cristo. Por la gracia del Señor, esa justicia nos es imputada a nosotros. Esto es lo que Dios ha pactado hacer en el pacto de gracia. Voy a salvarte,
Lo que he prometido darte, hombre creado, criatura creada a mi imagen y semejanza, lo que he prometido darte, la gloria y la vida que he prometido darte, te la daré, pero ya no más por aquel medio en el cual todos ustedes alcanzaron condenación por la desobediencia de un hombre, sino que por la obediencia de este postrer Adán, y porque tengo gracia y misericordia para ti, he de darte vida y vida eterna en abundancia por medio de la fe de ese postrer Adán. Eso es lo que Dios en su pacto de gracia promete para nuestra salvación. Ahora, otro asunto importante que considerar con respecto al pacto de gracia. Y créeme, hermano, que yo he tenido un dilema y una dificultad en resaltar y rescatar los aspectos más importantes que considero que en la localidad de nuestra iglesia son más provechosos. Todos son provechosos. Lo que quiero decir es que hay algunos que creo que son más pertinentes a nuestro entendimiento y nuestra vida eclesial, nuestra vida como pueblo de Dios. Ahora, otro asunto importante a considerar en el pacto de gracia que estamos estudiando es que nosotros podamos ver y apreciar esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, tanto allá como en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la manera en la que Dios salva a los pecadores? Algunos se detienen de responder, otros iban a responder, bueno, en el Antiguo Testamento creo que era por obras, y en el Nuevo es por gracia. ¿Sabe por qué hay una confusión al responder esta pregunta? Hace más de un siglo atrás, cuando el dispensacionalismo no era ni siquiera conocido porque no había nacido esa doctrina aún, había una sola forma en toda la cristiandad de responder a esa pregunta. ¡Una sola forma! Todos los pecadores que han sido salvos siempre por la gracia de Dios, por medio de la fe en la simiente prometida. Nunca hubo otra forma de salvación. Esa fue la respuesta a esa pregunta por milenios. Hasta que el dispensacionalismo llegó y comenzó, por supuesto, a perturbar la sanidad de esta fe ortodoxa, unánime, que clamaba a una sola voz, con diferencias mínimas, pero a una sola voz. Dios ha salvado por gracia durante todos los ayones y las épocas en las que el hombre ha existido sobre la faz de la tierra después de pecar. Por gracia, a través de la fe en la simiente prometida. Por gracia, a través de la fe. ¿Qué debemos decir acerca de eso? Los santos del pasado en cualquiera de los antiguos pactos miraron por fe a la simiente que había de venir, descansando en que esta simiente había sido prometida por gracia divina para la salvación de ellos. Esos santos del Antiguo Testamento no fueron salvos de una manera distinta a nosotros y no fueron agregados a un pueblo distinto al que nosotros por la misma gracia hemos sido agregados. ¿Sí? Aquí estoy disparando frontalmente contra la doctrina dispensacionalista de que hay dos pueblos del Señor. Hay un solo pueblo del Señor, hay un solo Israel del Señor, hay una sola asamblea o iglesia del Señor, los santos del Señor, los que de todos los tiempos han sido salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Ellos y su descendencia son el pueblo de Dios. Es lo que vemos en las Escrituras desde un inicio y hasta un final. Pablo dice en ese concreto contexto que la pared que era intermedia es sencillamente derribada. ¿Y de los dos pueblos hace cuántos? Algunos leen esa porción como de los dos pueblos siguen siendo dos. Bueno, tal parece que así es la interpretación o la hermenéutica de algunos. De los dos pueblos hizo uno. No es que los herederos de la salvación son de la simiente natural y que descienden naturalmente de Abraham, y nosotros los gentiles nada tenemos que ver con esa promesa y esa gracia allá atrás derramada. No, dicen los que son de la fe son herederos de la promesa junto con el creyente Abraham. Y además, los que son de la fe son verdaderamente descendientes de Abraham. Esos verdaderamente son judíos en el corazón. Esos verdaderamente son el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Conforman la Jerusalén que es de los cielos, de lo alto. Es un desastre de interpretación el dispensacionalismo. Fractura el hilo de unidad que hay en las Escrituras. Mutila la unidad de las Escrituras.
¿Cómo le llamamos a alguien que le falta un labio? En la expresión popular, chingo, ¿no? Dios perdona esta expresión. Hacemos de Dios un chingo con el dispensacionalismo. Lo digo porque un antiguo teólogo y predicador decía, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos labios mediante los cuales Dios habla un único y mismo mensaje. Cristo para salvación de los creyentes. Antiguo y Nuevo Testamento. No es que llegado el Nuevo Testamento a Dios se le ocurrió tener gracia de una humanidad caída. Y dijo, ya sé, todo lo demás ha fallado, empezaré a tener gracia. Mundo, dijeron. Despelote de hermenéutica. No es así. Los santos del Antiguo Testamento miraron con fe a esa simiente que había de venir. Descansaron en que esa simiente había sido prometida por gracia divina para salvarlos a ellos. Pastor, usted ha hablado mucho acerca de ello. ¿Tiene alguna porción bíblica que fundamente eso? Sí, lea toda la Biblia. Lee específicamente, dentro del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11. ¿Qué encuentra allí? ¿A quiénes se mencionan allí? ¿Santos del Nuevo Testamento? Caramba. Son santos del Antiguo Testamento. ¿Y qué se nos dice en Hebreos capítulo 11? Que ellos alcanzaron la promesa ¿de cuál manera? Por medio de la fe ¿en quién? Pero es que Cristo aún no había encarnado. ¿Cómo pues tenía fe en Cristo? Porque esta simiente había sido prometida para salvación allá atrás. Ninguno de los que fueron salvos vivió pensando que verdaderamente había de ganarse la salvación por medio de las obras. Descansaban en la gracia divina y tenían fe en la simiente que había de venir. Vivían sus vidas esperando, el Mesías ha de venir, el Mesías ha de venir, la simiente prometida ha de venir, porque la gracia de Dios lo ha pactado y Él no puede mentir. Por eso cuando la simiente aparece en la escena, cuando Jesucristo encarna, cuando el unigénito de Dios encarna, era alguien que estaban esperando los que verdaderamente tenían fe. Por eso aquel anciano decía, oh Señor, ahora haces descender con paz a este anciano hasta la muerte, porque mis ojos han visto la misericordia tuya cumplida, tus pactos cumplidos. No hay desaveniencia en la Escritura, no hay un divorcio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no hay una disparidad entre la forma en la que Dios ha salvado en el Antiguo o la que salva en el Nuevo Testamento. Los santos del Nuevo Pacto miran con la misma fe a la misma simiente, ahora ya venida en carne, para ser salvos. Imagínense ustedes, en Hebreos 11 dice claramente que Moisés tenía la mirada puesta con fe en Cristo y prefería participar de los sufrimientos por la causa de Jesucristo que compartir del botín de Satanás. Moisés, Cristo, si todavía no había venido Cristo. Hay evangélico que no es capaz de ver, hay escamas en sus ojos, hay un velo, como sucede con los judíos hasta que el Señor los arranque y la plenitud de ellos entre en este pacto de gracia, como está prometido. Hay algunos que leen las Escrituras y son incapaces de encontrar a Jesucristo allá en el Antiguo Testamento. Incapaces. Alguna forma de marcionismo tiene el evangélico promedio el día de hoy. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver conmigo. Y allá es un Dios distinto, de hecho. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios más soportable. En cambio, el del Nuevo Testamento es más, ¿sabes? Amor y paz. Es como hippie. Es como hippie. En la consideración de esos descuidados creyentes, si verdaderamente son creyentes, ¿no? Esas expresiones parecen lamentablemente la de alguien que no ha nacido de nuevo. Y atentan directamente contra la naturaleza de Dios, por cierto. Decir que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué están diciendo? ¿Dios mutó? ¿O que hay dos dioses en ese contexto? Porque hay un solo Dios vivo y verdadero. Si el del Nuevo Testamento no es el mismo del Antiguo Testamento, aquí tenemos un grave problema. Y si es el mismo, pero ha venido mutando para acoplarse a los requerimientos y deseos del hombre, como algunos tienen por Dios, a un Dios self-service, sirvas a su gusto, o como la expresión gringa, my God in a box, agarro una caja y allí meto de Dios lo que a mí me gusta, y este es mi Dios. Es un Dios hecho a tu imagen y semejanza, lo que estás teniendo ahí, es un ídolo, eso no puede salvar.
Si tu confianza en la postrimería, en el día final, en el juicio, está colocada en un Dios que no es el Dios de las Escrituras, estás muerto, estás perdido. Solo el Dios de gracia, solo el Dios que por medio de su unigénito Hijo, por la fe en Él, da salvación, solo ese Dios salva verdaderamente. Es la misma gracia de Dios que ha alcanzado entonces tanto a los que estaban en el pasado antes de la llegada de la simiente prometida, como a los que hemos llegado a existir después de la encarnación de ese Mesías prometido. Verdaderamente el Señor, mediante el pacto de gracia, ha formado un gran pueblo para Dios. ¿Se da cuenta? Ahí sí vemos que el pueblo es grande, ¿verdad? Todos esos creyentes de la antigüedad, según Hebreos 11 y otros pasajes, son nuestro pueblo. ¿Se da cuenta? ¡Qué liberador es esto! Cuando se rompen las cadenas de la interpretación dispensacionalista y vemos la unanimidad de la voz de Dios hablando en la Escritura diciendo: serán salvos por gracia por medio de la fe. Y todos ellos son hermanos nuestros, coherederos nuestros. Dice el libro de Hebreos que para que ellos no fueran a recibir algo distinto, todavía nosotros andamos en esta misma ruta para reunirnos luego con ellos y recibir la totalidad, tanto ellos como nosotros, de lo prometido por medio de Cristo. ¡Qué hermoso! Saber que verdaderamente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios. ¡Qué hermoso! Saber que el mismo pacto de gracia que los alcanzó a ellos y los salvó es el mismo pacto en donde estoy yo considerado. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso es esto! Verdaderamente es un gran pueblo para Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 7:9? Dice: una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Como dicen Michael Brown y Zach Hill en su libro Vínculo Sagrado, cito: Cristo es el único mediador del único pacto de gracia que unifica al único pueblo de Dios en todos los períodos de la historia de la redención. Por eso ellos son teólogos y yo soy un paternacional. Resume todo lo que he dicho en una sentencia. Bendito sea el Señor. Es decir, opuesto a la doctrina dispensacionalista clásica, las Escrituras enseñan un solo plan de salvación para un solo pueblo de Dios a lo largo de toda la narrativa bíblica. Las Escrituras, repito, no enseñan dos planes de salvación para dos pueblos de Dios. ¿Qué están queriendo decir? Que Jesucristo es polígamo. Dos esposas tiene Jesucristo. ¿Por quién se entregó a sí mismo Jesucristo? Efesios capítulo 5, ¿qué nos dice? Que Cristo amó de tal manera a la iglesia, conformada por judíos y gentiles, nos dice la Escritura. Todos los que han esperado con total confianza y fe en Jesucristo, en la simiente que había de venir y luego de venida, en la simiente que ya había llegado. La amó y se entregó por ella, para lavarla, santificarla a través del lavamiento del agua por la palabra. ¿Por quién se entrega Jesucristo? ¿Por quién se entrega Jesucristo? Por su iglesia. Hay un pueblo del Señor. Sí, hay una iglesia del Señor. Esta no ha variado. Desde que el Señor ha empezado a derramar su gracia, y no empezó en el Nuevo Testamento. Desde que Él comenzó a derramar su gracia, hay pueblo del Señor. Hay una asamblea de los que invocan su nombre. Que tenían un conocimiento más rudimentario es otra cosa. Y es verdad. Podemos ver la diferencia de conocimiento. Podemos ver que a medida de que la historia de la redención se nos va presentando en las Escrituras, el conocimiento de la voluntad de Dios se va ampliando. Va creciendo nuestro entendimiento acerca de lo que es la voluntad de Dios a lo largo de todo el desarrollo narrativo. Entonces es verdad que este único pacto de gracia es idéntico en estas dos dispensaciones generales, Antiguo y Nuevo Testamento, pero que fue revelado en una manera más y más completa en el curso del tiempo, fue progresivo. Así entonces, y de una manera, digamos, breve, voy a tomar algunas palabras de William Hendriksen en su libro Pacto de Gracia, para hablar acerca de estos 5 puntos breves, en los que podríamos dividir como períodos de la historia de la narrativa.
de la narrativa de la redención en la Biblia. El periodo entre Adán y Abraham, cuando el pacto aún no había sido formalmente declarado, fue inaugurado con aquella promesa de gracia en Génesis 3:15, pero no había sido formalmente establecido. El segundo periodo, el periodo de Abraham a Moisés, porque a partir de Abraham vemos un establecimiento formal de ese pacto de gracia. Dice: yo seré el Dios tuyo y de tu descendencia después de ti, y ustedes me serán a mí por pueblo. Además de que en ese periodo se añade el sacramento como sello del pacto de gracia, que es la circuncisión en aquel momento. Y luego entonces está el tercer periodo, que viene a ser el periodo de Moisés a Cristo, en el cual se añade otro sacramento más también, el sacramento de la Pascua. Ambos sacramentos en Adán, luego en el principio del tiempo con Moisés, la Pascua, la circuncisión y la Pascua son sacramentos que cruentos, de sangre, ¿correcto? ¿Qué es lo que viene haciéndose? Lo estoy haciendo de una manera muy generalizada, por supuesto. Llevaría mucho tiempo profundizar más en ello. Pero creo que la coherencia se sigue. Viene otro periodo en el cual entonces es la era presente de Cristo hacia acá, hacia su segunda venida, en la que vemos incluso que los sacramentos son cambiados, pero se mantiene la misma esencia de lo que se nos viene diciendo anteriormente. La Pascua pasa a ser ¿qué cosa? La Santa Cena, la Eucaristía, la Eulogia, la Mesa de la Comunión, como lo quieran llamar, tiene muchos nombres en la cristiandad. La Pascua pasa a ser la Santa Cena. ¿Y la circuncisión? Pasa a ser el bautismo. Tenemos los mismos dos sacramentos, pero ya no son cruentos, no son de sangre. Porque estos encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús y por medio de él, la renovación de estos sacramentos. Y desde el tiempo de Cristo y hasta nuestra época, cuando venga la segunda venida de Cristo, sigue en este contexto mostrándose el pacto de gracia para salvar a los hombres. ¿Qué vemos? Un único pacto de gracia tejiendo toda la historia de la narrativa, de toda la historia de la redención, toda la narrativa de la redención. Tanto la bíblica como en nuestro tiempo y hasta la venida de Cristo, que también ha sido considerado en las Escrituras. Porque el regreso de Cristo y que nos haga a nosotros resucitar si estamos muertos o ser vestido de glorificación y de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos como Él promete, todo eso está prometido para la redención del hombre, por la gracia de Dios, porque ninguno de nosotros se lo merece. Así que es la gracia de Dios anunciada desde allá, tejiendo toda la historia para el provecho del hombre y para la gloria de Dios. Y el último periodo, la vida eterna, claro, ya después de la segunda venida de Cristo, que no es la tercera, como dicen los dispensacionalistas, con su arrebato misterioso que nadie va a poder ver, ¿no? Y todas las demás hartas de cosas muy locas, dignas de un libro de ciencia ficción, dignas de esa novela Dejados Atrás. ¿Hay alguno que la han leído alguna vez? Sí, hermano, usted era dispensacionalista de alto nivel. No se preocupe, yo incluso llegué a cantar, ¿cómo se llama la de Marino? Esa misma, la gran tribulación. Hacíamos un juego de voces, mi mamá y yo, bueno. Herejías también se cantan, hermanos. Las herejías también se cantan, pero en los salmos no tenemos herejía, ¿verdad que no? Ok, entonces la vida eterna, ese último periodo durante el cual el gozo de estas bendiciones serán expuestas mucho más largamente, de una manera mucho más plena. ¿Por qué? Ya la redención del hombre habrá sido consumada a totalidad. Ya no habrá dolor, ni lágrima, ni pecado, y por supuesto, como no hay pecado, no hay muerte, que es el pago del pecado. Es la gloria en plenitud. Lo que fue prometido a Adán y que por su desobediencia no alcanzó, por la gracia de Dios, fue pactado por el mediador Jesucristo. Alcanzó para nosotros la vida eterna, vida en abundancia y la gloria en comunión con el Señor. Plenitud de esa vida, prometida por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que aunque podemos notar etapas, periodos durante la narrativa bíblica, hay un pacto que teje unánimes todas las historias de la Biblia. Ese pacto es el pacto de gracia. Es el pacto de gracia. Siempre ha estado considerado el Señor como mediador, antes de su venida y después de su venida.
siempre ha sido la simiente prometida. Antes la simiente esperada y luego la simiente llegada, pues, la que encarnó. Un último asunto que hemos de considerar por ahora, porque el próximo domingo continuaré con el pacto de gracia. Si el Señor nos da vida, vamos a ver algunas implicaciones del pacto de gracia en nuestra vida, nuestros hijos, y si Dios nos permite, porque estoy tratando de buscar precisamente implicaciones que sean para nuestro contexto, la educación de nuestros hijos, la educación en general, pero la educación de nuestros hijos sobre todo. Debemos aprender que estamos en pacto con el Señor y nuestros hijos pertenecen al Señor y están en pacto con Él. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ante Dios con ellos, con nuestros hijos. Y este es el punto que voy a reflexionar ahorita, brevemente. Los hijos de los creyentes están en el pacto de gracia considerados. Sé, antes de decir todo esto, en adelante, sé que algunos hermanos no nos acompañan en este pensamiento. Sé que hay un grupo de hermanos que incluso han desarrollado una teología en la que sus hijos están execrados del pacto de gracia. Entiendo eso. Yo mismo, antes de abrazar la teología pactual reformada, pensaba que era así, pero había lucha en mis pensamientos, porque no era honesto conmigo mismo al ver en la Escritura tantas promesas para los hijos de los creyentes en el pasado y que de repente en el nuevo no fueran considerados nuestros hijos de ninguna manera. Son meros impíos como los demás. Yo dije, hay algo que no anda bien aquí. Pero no fue sino hasta que comencé, guiado por el Espíritu de Dios, a tener maestros que ya no eran dispensacionalistas y que ya no eran, debo decirlo, bautistas, en que comencé a ver claramente que nuestros hijos no son un don nadie más de esta tierra. Que nuestros hijos son considerados por Dios como sus hijos. Ya lo vamos a ver. Que nuestros hijos son llamados santos. Que nuestros hijos están considerados dentro de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros los creyentes. Y que como así le fue dicho a Abraham, seré Dios tuyo, se le añade también diciéndolo, y de tu descendencia después de ti. Y que es la misma promesa que tú y yo por la fe en Cristo llegamos a obtener. La misma promesa en esencia. Quien niegue eso está negando que pertenece a ese pacto de gracia. Al menos ese mismo que fue demostrado allá y que se teje hasta el final de la Biblia. Ahora, a lo largo de todas las Escrituras, los descendientes de quienes están en pacto con el Señor son atentamente por Él considerados. De esto no debe haber duda. Hay demasiadas menciones al respecto en la Escritura como para ignorarlo. Pero lamentablemente, por el desconocimiento evangélico sobre esta preciosa doctrina y de los pactos bíblicos en general, de hecho, muchos creyentes sencillamente ven a sus hijos como un montón de paganos más. Cuando Dios mismo llama a los hijos de los creyentes, les dice, les llama, que son su herencia. ¿Dónde está escrito eso? A ver. Eso lo inventó la teología reformada, ¿cierto? Salmo 127, versículo 3, ¿qué dice? Que los hijos son un fruto de altísima estima y que son herencia de Jehová. ¿A quiénes les está hablando? ¿A los paganos? ¿Esta palabra es para los paganos? No, de ninguna manera. El salmista no habla inspirado por el Espíritu de Dios para dar esta bendición a los hijos de los paganos. Son una herencia de Jehová, los hijos de los creyentes que están en pacto con Jehová. Él los llama su herencia. Dios dice también que los hijos de quienes están en pacto con Él, Él dice, son mis hijos. Dice, fueron dados a luz para mí. ¿No lo cree? Vamos a ver este reclamo del Señor. Vamos a ir a Ezequiel 16. Como dije, estos van a ser observaciones breves, porque una predicación no alcanza a ser como un libro, pero hay buenos libros que podemos leer al respecto. Y yo al final del servicio puedo recomendarles algunos.
Ezequiel 16. Mire usted lo que dice. Versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Además de esto, es un reclamo del Señor a quienes están en pacto con Él, a su pueblo, que se habían alejado. Y mire cómo estaban tratando a sus hijos, los hijos del pueblo del pacto. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Yo puedo entender que de repente un soltero y que no tiene hijos voy a decir, bueno, pastor, lo que pasa es que eso es allá en el Antiguo Testamento. Hay respuesta para eso, yo más adelante lo voy a decir. Lo voy a increpar, porque eso es una pregunta lógica. Yo voy a responder lógicamente a ello también, amparado por la Escritura. Yo puedo entender eso, pero que gente que tiene hijos y que cree y ama en el Señor no sienten las entrañas que sus propios hijos también pertenecen al Señor, como en el pasado los hijos de los creyentes pertenecían al Señor. Algo malo está pasando allí. Algo muy malo está pasando allí. Hay una hermenéutica muy defectuosa que está gobernando esos pensamientos. Hay una interpretación muy errónea que está marcando, y para mal, esos pensamientos acerca de los hijos. Entonces Dios dice que esos hijos fueron dados a luz para Él, que son sus hijos, que Dios los consagra para Él, que Él los distingue de los hijos de los paganos. ¿Sabe cómo los llama en el Nuevo Testamento también? Los llama santos. ¿Sabía eso? Vamos a la Escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7, el versículo 14, la última parte, aunque vamos a leer todo el versículo, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, es decir, si no hubiera un creyente en medio de este matrimonio, vuestros hijos serían inmundos. Ya voy a volver allí. Mientras que ahora son... Ya va. ¿Qué dice allí? Que nuestros hijos ahora son ¿qué? Santos. De otra manera serían llamados ¿qué? Inmundos. Cuando hay un creyente que sencillamente dice, bueno, mientras mi hijo va creciendo y hasta que él no ejercite fe por su propia cuenta, que tiene que hacerlo, tiene que ejercitar fe en Jesucristo, mientras eso no haya sucedido, él es un vil pagano y un inmundo. Y no tiene ninguna relación con Dios. Y no es parte del pueblo del Señor. A ver, ¿y cómo interpretamos esto? Dios no los llama inmundos y tú los tienes por inmundos. Dios no los considera como bastardos y tú los tienes como bastardos de Dios. Dios los considera consagrados, santos. ¿Qué significa santo? Apartado para Él, dedicado para Él, consagrado para Él. Dios dice, son míos. Están consagrados, son santos. Y dicen, no crezcan, Señor. Y si tienen fe, no me malinterpreten, nuestros hijos deben crecer en la religión y deben alcanzar a tener fe en Jesucristo. De hecho, como veremos dentro de un momentico, hay una promesa hermosísima para eso. Se nos promete la salvación de Jesucristo por medio de la fe en Él y su Espíritu a nosotros y a nuestros hijos. Así que nuestros hijos deben crecer en la fe y deben ejecutar por sí mismos la fe de sus padres y la fe de nuestros padres allá atrás también. Pero antes incluso de que ellos hayan nacido en esta tierra, que estén apenas en el vientre, o mi pequeño hijo, que ya viene en camino, mi tercer hijo, antes de que puedan tocar esta tierra, Dios ya los considera santos por causa de su pacto de gracia. Porque no solamente estoy yo en pacto con el Señor, sino que Él ha prometido, seré Dios tuyo, es decir, mío, ¿y de quién más? Y de tu descendencia después de ti.